Me animé a hacer el programa de hoy por una sola razón, porque las redes sociales está viralizado un tema de que los carnavales de este año, acá en Venezuela, en la ciudad de Valencia y en la ciudad de Puerto Cabello, hubo una organización que se autodenomina cristiana y salieron en comparsas como parte de las caravanas de los carnavales de este año. Lo más delicado es que el que no es cristiano cree que así somos los cristianos y es bastante lamentable, ¿no? La otra es que es una ventana que se está abriendo, es una puerta que se va a abrir, y yo no soy ni profeta ni soy mucho menos adivino, a que el año que viene todas las organizaciones que siguen estas corrientes, estas son organizaciones que caminan en lo que es la cobertura apostólica, nuevas revelaciones, de ese evangelio emergente, ¿no? Esa iglesia cristiana emergente que más que iglesia cristiana raya la apostasía. Hay muchas, esta es una de ellas. Pensaba que era una normal, pero es una atrevida. Y todas las demás, el año que viene, se van a sumar a estas comparsas, de seguro sí. Porque su evangelio, el evangelio que ellos predican, no va alineado a la palabra de Dios, sino va alineado a que Dios les habla a estos líderes. Dios les da nuevas revelaciones, Dios les alumbra y les revela nuevas revelaciones para que ellos puedan actuar, y apartan y no le dan el valor a toda la palabra de Dios que ya está establecida por Dios. Y es importante, por eso es que Filadelfia 106.9 FM y por estas redes hemos hecho un trabajo, si se quiere, de bachaco, ¿no? Muy lento, con poca fuerza, pero hay que hacerlo. Darle el valor a la palabra, hablar del verdadero evangelio, hablar de lo que vino a hacer Jesucristo. Lo único que vino a hacer Jesucristo a este planeta, para con los hombres, para con la humanidad. Indudablemente eso no nos puede descontrolar, porque esto que vimos a principios de semana está ya hablado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Son señales que muchos vendrán en el nombre del Señor Jesucristo, muchos vendrán autonombrándose Cristo y dirán que es aquí, que es allá, y la apostasía, es parte de la apostasía. Es parte del apartarse de la fe genuina, de la fe verdadera que es la palabra de Dios, y de lo que en la palabra de Dios se habla, que es el evangelio de la luz, el evangelio que Jesucristo trajo. Le preguntamos al apóstol Pablo de este evangelio, del evangelio verdadero, porque no puedo hablar de otra cosa. Lo más triste es que yo, este es su servidor, en sus primeros años en Cristo, llegó a ese lugar en San Diego. Estaba en San Diego y yo me sentí allí. Cuando yo conocí a Jesús, busqué primero a la iglesia popular, después a los evangélicos. Y entre los evangélicos me senté en ese lugar por un corto tiempo en San Diego. Creo que visité 3 veces. Y de allí me mandaron a Tinaquillo, que fue peor, porque la organización aquella estaba acá en Tinaquillo, y fue peor. Lo que se habla es de dinero, de la prosperidad, pues, parte de la apostasía. Dios me libra de eso. Por eso es que digo que no los que están allí, no todos los que están allí tienen la posibilidad de perderse, porque yo pasé por allí. Lo que me bendijo Dios fue la palabra de Dios, porque yo nunca dejé de leer la Biblia. Nunca dejé de leer la Biblia. Por eso es que hoy hace 20 años ya no estoy allí. Y estos son los que promulgaron esas comparsas en carnavales, ¿no? Preguntémosles a Pablo y dejemos de hablar de mí mismo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Jesucristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es Satanás, quien tiene cegada todas las mentes y nos hace caminar a la humanidad entera, la humanidad sin Cristo, en las corrientes y en cualquier corriente de este mundo, creyendo que estamos bien. Entre los cuales, estoy en Efesios capítulo 2, verso 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Nuestro razonamiento y nuestras emociones y nuestra carnalidad es la que gobernaba a ese hombre, a la humanidad y a toda la que es iglesia antes de ser iglesia. Pero Dios, que es rico en misericordia, este es el evangelio. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Nosotros no participamos en esa salvación. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, en el futuro, en nuestra propia vida, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Él marca aquí el principio de este evangelio. La salvación llega a cualquier ser humano, el cual está entenebrecido y bajo el gobierno del príncipe de este mundo, por la misericordia y la gracia de Dios, y actúa en estos engañados por el príncipe de este mundo en fe y solo en fe, reconociendo primero quiénes éramos y dónde andábamos, para que después podamos virar nuestra mirada a la cruz del Calvario, que es allí y solamente allí donde Dios extiende su misericordia para perdonar nuestros pecados, nuestra vida vana, nuestra vida razonable y en pensamientos, sumidas bajo nuestros propios criterios y bajo nuestros propios argumentos, creyendo lo que no era cierto en nosotros mismos. Es allí donde nos alcanza, cuando creemos que primero somos culpables y después que solamente en Cristo Jesús podemos alcanzar el perdón de los pecados para la salvación de nuestras almas. Porque somos hechura suya al creerlo en Cristo Jesús para buenas obras, y después Dios nos traza todas las obras que Él nos quiera trazar para que nosotros caminemos en ellas. No para nuestra gloria, sino también para la gloria de Él, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos, en el pasado, antes de Jesús, antes de conocer a Jesús, vosotros, los gentiles, la gente, no está hablándole a los judíos, sino le está hablando a los valencianos, a los carabobeños, a los tenaquilleros, a los de Puerto Cabello y a los de Venezuela y a todo el mundo que no es judío. En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, o sea, por los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así andábamos, mis estimados oyentes y amigos y hermanos. Así andábamos. Y así anda el mundo sin Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de los circuncisos y de los incircuncisos, de los judíos y de todo el mundo gentil, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la carne de Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, las enemistades. No solamente con los judíos, sino la enemistad con Dios, porque toda esa vida que nosotros llevamos de razonamientos, pensamientos y argumentos, y conforme a nuestra propia carne, sujetos al príncipe de este siglo, al diablo, todo eso nos hacía enemigos de Dios. Todo eso marca una línea de enemistad de la humanidad con Dios. Eso es para con los gentiles. Y dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para los judíos. También los judíos tenían una bendición muy grande, que era su ley. Que cuando ellos andaban como nosotros los gentiles en argumentos y en pensamientos y en razonamiento y en pecados conforme a su propia carne, ellos tenían la bendición de la ley, porque la ley les daba instrucciones como llegar a un sacerdote levita o a un sacerdote de Israel y que éste hiciera una liturgia para la expiación del pecado de Israel, para el perdón de los pecados. Pero eso fue abolido en Cristo Jesús,
para crear en sí mismo de los dos, de los judíos con su ley y de los gentiles sin ley y sin ningún tipo de lineamientos por parte de Dios, solo hizo un nuevo hombre haciendo la paz de Dios para con el mundo. Por eso es que es importante leer la palabra. Yo vine hoy para decirles cómo dice la palabra de Dios, como escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de lo que es el Evangelio y qué éramos y qué podríamos ser al creer. El mismo Efesios capítulo 4, en el verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿a quiénes? A los que ya creyeron, a los que alcanzaron la paz, a los que logramos, y solo por la misericordia de Dios, que el mismo Dios borrara la enemistad que existía entre Él y nosotros. Entonces le dice el apóstol Pablo a los Éfesos y a todos los que estamos escuchando hoy, en el verso 23, capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los, ponga atención aquí, abra su corazón, a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, o sea, a través de Jesucristo, y santidad de la verdad. Usted sabe cómo Dios logra esto en un creyente, pero en un creyente, porque el creyente o el ser cristiano no se limita al creer en la cruz para el perdón de pecados. El Señor Jesucristo dice que Él nos llama a arrepentirnos y a creer en el Evangelio. No a creer y limitar nuestra fe a la cruz donde hubo derramamiento de sangre para el perdón de nuestros pecados. Creer en el Evangelio es creer en Jesucristo. Jesucristo todo en la cruz, en su derramamiento de sangre, sepultura, en su resurrección que da vida y en todas sus enseñanzas. Eso es Jesucristo. Por eso es que la palabra estaba al principio con Dios y era Dios. Y esta palabra se hizo carne. Esta palabra es Jesucristo. Es creer en toda la palabra de Dios. Es esta la que pudiera usar para Dios para llevarnos a la santidad de la verdad que dice Efesios capítulo 4, verso 24. Llevarnos no solamente creados según Dios en la justicia de Dios está manifestada absolutamente en la cruz del Calvario, donde Jesucristo muere, derrama su sangre para el perdón. O sea, Dios se cobra en Cristo el pecado del mundo. O vamos a verlo de esta forma: Dios en Cristo hace que nosotros paguemos. Por eso es que el Señor Jesucristo cuando muere dice que consumado había sido todo el proceso, ¿no? Consumado es, en tus manos entregó mi espíritu. Era el pago de la deuda de la humanidad para con Dios. Esa es la justicia. Y después dice, y Efesios capítulo 4, verso 24, y santidad de la verdad. Es la palabra de Dios la que me va a hacer santo. ¿Cómo? Bueno, viviéndola, no predicándola ni diciéndola, viviéndola. Es lo que va a usar Dios para santificar mi vida. En Efesios capítulo 4, verso 24, y continúa hacia abajo diciendo, estamos hablando de una nueva creación. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Y entonces en el 5, verso 1, dice, sed pues, estamos preguntándole a Pablo qué somos, cuál es el evangelio, cómo vivirlo. Yo tomé mi decisión de ya decir lo que dice la palabra de Dios. No sea que en mis palabras haya algo contrario a ella y delante de Dios quede avergonzado y hasta en pecado. Entonces dice el apóstol en Efesios 5, ya creíste, Dios te da el Espíritu,
te lo da, mora en nosotros. En el mismo Efesios habla, en intermedio, en el capítulo 3, de que nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo de Dios, porque esa fe nos da la posibilidad de nacer de nuevo. Y es por eso que él habla de una nueva creación, de una nueva criatura regenerada, solamente a través del nuevo nacimiento. Entonces dice en el verso 1, capítulo 5 de Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pudieran tomar estas sectas apóstatas que andemos en amor, y por amor es que ellos hacen eso para alcanzar a los perdidos, y que según ellos es una forma de evangelizar, ¿no? Este amor no es otro amor del que habla acá, de que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza y nuestras mentes. Y este amor a Dios pudiera completarse para guardar su palabra, o sea, para obedecer su palabra toda. Y después se extiende al amor al prójimo, por supuesto. Es este amor, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante de los hombres, o de la iglesia en este caso, porque es nueva criatura, para con Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es una nueva criatura ya, ¿verdad? Por eso es que no debemos limitar nuestra fe a la cruz nada más. Tenemos que extender nuestra fe a la santificación, al apartarnos de todo lo que formaba parte del viejo hombre, del que estaba sumido bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas. Y aquí en fornicación, inmundicia, avaricia, no está ponerse en una gandola, ¿verdad?, para compartir junto con los incrédulos un carnaval para tratar de evangelizarlo. Pero sigamos escuchando a Pablo para ver dónde lo encontramos. Ni palabras deshonestas, ni necedades. Voy a repetir eso. Ni necedades. Mire, cuando la palabra de Dios habla de la palabra necio, yo tengo acá un concepto que en este contexto bíblico el término necio se refiere a aquellos que niegan la existencia de Dios o que actúan como si Dios no existiera. La idea no es tanto que sean personas de poca inteligencia, eso no es ser necio, sino más bien personas que se comportan con rebeldía o impiedad al negar la realidad espiritual o moral. Algo así como detener con nuestra propia injusticia la justicia de la verdad. Como dice el libro de Romanos, con injusticia la verdad. Eso es necedad. Y aquí, en esta palabra, ni necedades, es donde entra la apostasía que vimos a principios de semana. Independientemente de los argumentos, razones o pensamientos que tenga su líder, que por cierto es un diputado de la República y muy buen político, porque se arrima siempre donde está la plata, donde está el poder, muy buen político. Pero pastor de iglesia no es un líder religioso, no está llamado a predicar el evangelio. Pues ahí está el resultado, ese es el resultado. Y ese va a ser el resultado de toda la apostasía. Que cada día que pasa habrá más apostasía. Y lo peor de todo, que hay gente que se va a perder en ella. Hay gente que pudiera ser salva y pudiera alcanzar vencer y que se va a perder en ella en este tiempo. Y después que sus cuerpos mueran en esta tierra, sus almas se irán al infierno, se irán a perder por culpa de estas organizaciones. Por culpa de estas organizaciones que dicen ser cristianos y no lo son. Son organizaciones y punto. Son negocios, son clubes. Pero cristiandad de la palabra de Dios bíblica, y en su fruto los conocemos.
Sigo continuando escuchando a Pablo. Ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto. Voy a seguir. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. Para esto hay que nacer de nuevo. Si usted no cambia su naturaleza, esa renovación que habla el libro de Efesios, una regeneración a través del Espíritu Santo, es imposible que cambie esta naturaleza de idolatría y necedad. No la va a hacer. Es por eso que hay que primero nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo empieza en un corazón genuino, en una fe genuina, no fingida, en una sinceridad, en un reconocer de mí mismo quién soy y a dónde pudiera yo estar y a dónde pudiera yo ir. Ninguno de estos avaros, fornicarios, inmundos, truhanes, necios, desleales, deshonestos, fornicarios. Digo mucho fornicarios porque por lo general detrás de estos líderes hay inmoralidad sexual, plata e inmoralidad sexual, avaricia e inmoralidad sexual, siempre está eso. Tienen herencia, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno tiene herencia a esta gloria. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ni seáis, pues, abra su corazón. Ponga atención aquí en esta parte y abra su corazón. Ni seáis, pues, partícipes con ellos. Le está hablando a la iglesia verdadera. Porque en otro tiempo erais tinieblas. La iglesia verdadera pasó por allí. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ese es el llamamiento a la iglesia. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quiere conocer la voluntad del Señor? No escuche a los apóstatas, porque ya vienen con error. Y eso es un espíritu, es un espíritu demoníaco. Son doctrinas de demonios. Mi consejo y el de Filadelfia siempre. ¿Quiere conocer la voluntad del Señor? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia y no le va a dar espacio a que nunca nadie le pueda engañar. Lea la Biblia. Ahí está la voluntad del Señor. 2 Corintios capítulo 5, en el verso 14 dice: el amor de Cristo nos constriñe. Esa es la esencia del Evangelio. Por amor Dios entrega a su Hijo. Por amor su Hijo entrega su vida por nosotros. Y por amor nosotros debemos guardar, caminar y obedecer su palabra. Esa es la esencia del Evangelio. Y esa guardar, caminar y obedecer su palabra, en ella dice que debemos también amar al prójimo. Amar a esas pobres personas que estaban en esas caravanas. Amarles, porque muchos de ellos ni siquiera han nacido de nuevo. Porque si hubiese nacido de nuevo no hubiese estado allí. Si hubiese nacido de nuevo hubiese tenido anhelo por la palabra, anhelo por leerla, anhelo por todo lo que es el reino. No anhelo a una organización.
Mire, estas organizaciones son delicadas. Aquí en Tinaquillo hay muchas también. Nosotros atendimos a un hombre que acababa de salir de la cárcel, pagó 11 años por homicidio. Tenía 31 años. Cuando yo le prediqué a Jesús, aquí en Tinaquillo, cuando le presenté el evangelio, él quedó impactado. Me dijo, como yo cuando tenía 20 años participé en una iglesia, me dijo, yo era el que bailaba, me dijo él. Yo bailaba con los jóvenes. Aquí en Tinaquillo, en Buenos Aires estaba hace 15 años la organización. Ahora el tipo que estaba ahí era un pastor, ahora es apóstol. Y no está aquí en Venezuela. Bueno, ese muchacho cuando tenía 20 años bailaba y danzaba en su negocio. Y terminó pagando 11 años de prisión en Maturín por un homicidio. Eso es lo que logran. En vez de dar la doctrina del evangelio, la verdad, en vez de darla, lo que dan es puras necedades. Necedades que hacen que los jóvenes tal vez terminen peor de cómo empezaron. Este amor es el que nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió Jesucristo. Para que los que viven ya no vivan para sí. Los que hemos logrado alcanzar esto ya no vivamos para nosotros mismos, ni con nuestros egos, ni con nuestros deseos de triunfo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conociésemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. A libertad fuisteis llamados, dice el libro de Gálatas. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Muy triste, querido hermano, muy triste. Pero ahí está la palabra de Dios, lo único que le puede hacer crecer.